Buenos días, somos el equipo 6, les vamos a hablar del trabajo infantil en un ciclo de pobreza que roba el futuro de la infancia. Mi equipo está conformado por Erika Jazmín, Dan Navarrón, Lupita Esparza, Mariana Jacio y Manuel Zúñiga, y su servidor Irán Mendoza. Muy bien, uno de los principales problemas es el trabajo infantil, uno de los principales factores del trabajo infantil viene siendo la pobreza, lo cual limita el acceso a los servicios para los infantes de la educación, de la salud y, si no es y menos, la seguridad de los niños. No pueden disfrutar de una vida saludable y digna, ni mucho menos disfrutar de sus derechos. Bueno, yo les voy a decir esta definición de trabajo infantil. Aquí tenemos dos cómo lo define la Organización Internacional del Trabajo y cómo lo define el INEGI, pero lo voy a explicar un poquito para que se entienda. El trabajo infantil se entiende como una actividad que vulnera los derechos de las niñas y niños, como derecho a la educación, al descanso, la recreación, entre otros. El trabajo infantil impide que los niños tengan una infancia plena y un desarrollo sano. Esto surge cuando son obligados a trabajar durante horas largas y pues en condiciones peligrosas. Algunas causas pueden ser por necesidad económica. Unos niños crecen con la idea por generaciones de su familia que tienen que trabajar para ayudar en la casa, y pues otras ocasiones es para ayudarse a pagar su escuela o para cubrirse sus propios gastos. Bueno, dentro de las causas de las que el menor indica trabajar es en la situación de pobreza de la cual los familiares no tienen los recursos necesarios, como lo es el alimento, la ropa, la educación e incluso la vivienda. En segundo están los niños solos ante la violencia familiar, es decir, que a veces se tienen los recursos necesarios, pero no a base de un entorno bueno, en la que son maltratados y el menor huye ante esto, en la que se hace independiente a base de generar ingresos para sí mismo. Y por otro lado está la limitación al acceso a la educación, por lo que hay niños que sí tienen los recursos suficientes en sus familias para brindarles la educación, pero también se ven obligados por esos trabajos forzosos en los que tienen que salir adelante y aportar a su familia. Después tenemos la pregunta de por qué trabajan los niños. Al hablar de las niñas y los niños es importante saber que existen dos tipos de trabajo: el trabajo doméstico y el trabajo económico. El trabajo doméstico es la realización de actividades en el hogar, como por ejemplo limpiar, barrer, trapear, inclusive preparar los alimentos. Y contestando a la pregunta, en la mayoría de los casos en el trabajo económico los niños trabajan debido a que necesitan ingresos, necesitan pagar sus gastos, pagar su educación. También trabajan para aprender algún oficio, y a continuación se va a presentar una gráfica publicada por el INEGI. Aquí se muestran los motivos por los cuales se trabajaban en el 2022, en donde se muestra que el 32% trabajaba por gusto o por ayudar a su familia. Después tenemos que el 23% trabajaba para pagar su escuela o sus gastos. Después tenemos que el 7% trabajaba para llevar a su hogar, proveer dinero a su hogar. Después tenemos el 11%, el 7%, perdón, que el hogar necesita de la aportación económica. En amarillo tenemos el 15%, que trabajan para aprender un oficio, y por último tenemos con el 12% que trabajan para pagar deudas, no estudian o tienen otros gastos. Por otro lado tenemos aquí una gráfica que es una población ocupada de 5 a 17 años de edad según nivel de ingresos del 2022.
Es una gráfica que está determinada por el color naranja y amarillo. El naranja es de niñas y el amarillo es de los niños. Hay un 38% de niñas que no reciben ingresos, mientras que un 37% de niños son los que tampoco reciben un ingreso. Un salario mínimo lo reciben hasta un 53% de niñas y un 48% de niños. Más de uno hasta dos salarios mínimos lo reciben el 7% de niñas y el 14% de niños. Y por último tenemos que más de dos salarios mínimos solo lo reciben el 1% de cada uno. Bueno, también está que normalmente ¿qué trabajan los niños? Con el 4% son trabajos variados, como entrega de dulces o cualquier otro tipo así. Entre el 5% tenemos 3 que son personales ambulantes, trabajos de servicios personales y trabajos domésticos. Con el 15% tenemos comerciantes y empleados en ventas. Con el 26% tenemos que son trabajos de apoyo de la ingeniería, construcción e industria. Asimismo, con el mayor porcentaje, que es el 33%, de actividades agrícolas, ganaderas, forestales, de caza y de pesca. Como tal, el menor al que se exponen los trabajos forzados, peligrosos e incluso explotados, tiene sus debidas consecuencias, las cuales son físicas y psicológicas. El apartado de las físicas contribuye por la condición de la naturaleza del trabajo, la cual puede ser presentada por quemaduras, cortaduras, todo el tipo de daño que le pueda causar a él, unas lesiones en las que se basa en la utilización de la herramienta no adecuada para su edad. Y en las consecuencias psicológicas es básicamente que en el caso de los trabajos forzados, pues estos hacen niveles de estrés, de depresión, baja autoestima, por lo que están siendo limitados al desarrollo social. Y esto contribuye a que de alguna manera no vean un futuro y lo esté normalizando. Bueno, las peores formas de trabajo infantil las define la Organización Internacional del Trabajo en el Convenio 182. Hay 4 categorías, que la primera es esclavitud y actividades análogas. Estas son tratamientos de niños para servidumbre o para conflictos armados. En muchos países los niños son sometidos a, por decir, en fuerzas armadas, como los meten para ser soldados y pues están en un ambiente pues de abuso y de violencia. El segundo es explotación sexual comercial. Creo que es la más común que vemos incluso a veces en programas de la tele, que pues ya tiene que ver con la prostitución o contenido sexual infantil, ¿no? La tercera es actividades ilícitas. Esta es cualquier actividad ilegal, como el tráfico de drogas o cualquier otra actividad similar. Y la cuarta son trabajos peligrosos, puede decir que trabajo en minas o trabajo en horas de la noche que pues somete a los niños a riesgos, incluso pone en peligro su salud física y muchas veces su salud mental. Luego siguen los convenios y las leyes para prevenir y erradicar el trabajo infantil. Es el CDN, que son los derechos del niño. Vienen del artículo 32 y 34, el convenio 138 de la edad mínima de admisión al empleo, que es el artículo 2, 3 y 7 de la OIT, y luego es el convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, 2, 3, 6 y 7 de la OIT, y después sigue la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 9 del párrafo 9, 10, 31, la fracción 1 y 123 del apartado de la fracción 3. Después sigue la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del artículo 12, 13 y 47 de la fracción 5, 6 y 7. Después la Ley Federal del Trabajo, que viene en el artículo 22, 22 bis, 29, 23, 125 a 191. Por otro lado tenemos lo que es la cuestión de México en el trabajo infantil. México es el país con mayor población en situación de trabajo infantil en todo el continente americano. La cantidad es de 3.7 millones de niños, niñas y adolescentes, laborando en condiciones riesgosas
o no aptas para su edad, superando por mucho el número que aportan otros países como lo son Brasil y Perú. Cabe destacar también que México ha ido actualizando las estadísticas conforme al tiempo. Las más recientes más bien se hicieron después de la pandemia y aún así ha tenido altos niveles de trabajo infantil, pasando por encima de los países que mencionaba mi compañero, Brasil y Perú, con un dato interesante de que Brasil tiene 1.76 millones de niños y niñas adolescentes que trabajan, y dicha investigación fue realizada por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. También cabe recalcar que se estima que hay más de 160 millones de niños, niñas y adolescentes atrapados en el trabajo infantil en todo el mundo, tras el aumento de 8.4 millones en los últimos 4 años. Y esto se debe a los puntos que ya mencionaba mi compañera, como son el trabajo forzoso, la explotación sexual, el reclutamiento de niñas y niños para grupos armados y delictivos, y pues muchos de estos se ven obligados a la necesidad que tienen y a la falta de la protección por parte de los padres y por parte del gobierno. Asimismo, actualmente los principales países en el mundo con más trabajo infantil son Nepal, que está en Asia, Somalia en África y Camboya también en Asia, en donde principalmente son los lugares con más trabajo infantil. Aquí se muestra una gráfica con los continentes con mayor porcentaje. En primer lugar está África subsahariana, que está al suroeste y al norte de lo que es Sudáfrica, con el 23.9%, que equivale a unos 86.6 millones de niños y niñas. Luego sigue Asia Central y Meridional, que es el 5.5%, con una equivalencia de 26.3 millones. Luego sigue Asia Oriental y Sudoriental, que es el 6.2%, con 24.3 millones. Asimismo está África del Norte y Asia Occidental, con un 7.8%, con 10.1 millones de niños y niñas. Luego está América Latina y el Caribe, que en un 6%, que es 8.2 millones, como ya mencionaba mi compañera. Y al último está Europa y América del Norte, con un 2.3%, que equivale a 3.8 millones de niños y adolescentes. Ha disminuido el trabajo infantil en México durante los 4 años. Esta gráfica es presentada por el INEGI, en la cual hacen una encuesta en todo México para saber si ha radicado como tal, en la que lo hacen cada 3 años, y esto está representado por niños y niñas en los que están expuestos. Las gráficas más altas representan el total dentro de esos años, que es el 2015, 2017, 2019 y 2020, en las que los niños tienen el color azul más bajito y las mujeres todavía más. Podemos ver claramente que en el 2015 hay un porcentaje de... son millones. En 2015 hay 2.2 millones de niños que son expuestos a este trabajo, y por otro lado están de las niñas, que es de 1.4 millones. En base a los otros años se ha considerado que ha permanecido, en el caso de los niños, y el de las mujeres ha disminuido consecutivamente, pero ya en el 2022 ha permanecido, porque no ha presentado un cambio significativo en lo que es actualmente, que aún no lo han actualizado. Bueno, aquí tenemos no la misma gráfica, pero por forma de trabajo. También esta la realizó la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, que es el ENTI. Aquí tenemos 4 años, en el 2015 a 2022, también está representada en millones, pero por forma de trabajo, que es ocupación no permitida y quehaceres domésticos no adecuados. En el 2015 obtuvimos 2.2 millones de ocupación no permitida y 1.7 millones de quehaceres domésticos no adecuados.
En el 2017 pues sí disminuyó lo que es ocupación no permitida y pues las dos categorías disminuyeron, pero pues no drásticamente. En el 2019 nos mantuvimos en los 2 millones de ocupación no permitida y aumentó lo que es 1 millón de quehaceres domésticos no adecuados, y la más actual, que es el 2022, nos mantuvimos en 2.1 millones de ocupación no permitida y 1.9 de quehaceres domésticos no adecuados. Asimismo tenemos la tabla con los mayores problemas para el trabajo infantil, también hecho por la ETI. En este caso son de los últimos 3 años. Los principales son los precios elevados, dejar de recibir apoyos monetarios de otros lugares, así como la pérdida de ingresos por negocios familiares. Como ya lo mencionaba, los precios elevados para los productos de alimentos es el mayor problema que tenemos, con hogares de 5 a 17 años con una tendencia de 58.9, así como hogares con trabajo infantil, que equivale al 62.3, y hogares con ocupación no permitida, como ya mencionó mi compañera, esto fue de los últimos 3 años con un total de 62.4 millones, así como los hogares de los quehaceres domésticos con un total de 62.4 millones actualmente. ¿Esta gráfica sí se ve bien? ¿O se ve borroso? Ahora aquí tenemos lo que es Durango en este aspecto del trabajo infantil. Según datos del estado de Durango, existen 47.757 niños y niñas y adolescentes en ocupaciones no permitidas, que corresponde al 2.1% del total nacional. En Durango, el 49% de los niños que trabajan lo hacen quehaceres del hogar, que son peligrosas, y 27% representan a los niños que trabajan en condiciones de riesgo, y el 24% no tienen edad legal para desempeñar estas actividades. Ante todo esto, Durango incrementó su tasa de trabajo infantil del 11% al 13.1% en un periodo del 2019 a la fecha. Esto a pesar de las becas y los apoyos que se... De la visita en el DIF con relación a una entrevista que se le hizo A la licenciada María Elizalde Ramírez, que es encargada del programa Juntos por la Niñez, en la que los niños con edad de 5 a 14 años en las peores condiciones, ayudados por el DIF, no preguntan por sus padres. Esta respuesta que nos dio la licenciada fue de la que en las peores condiciones en las que los niños no están como tal. Estos datos interesantes fueron recabados ante la visita en el DIF, que está por las calles Dolores del Río, ante una entrevista que se le hizo a la licenciada María Elizalde Ramírez, que está encargada del programa Juntos por la Niñez, en la cual nos comentó que los niños con edad de 5 a 14 años en las peores condiciones, ayudados por el DIF, no preguntan por sus padres, por lo cual involucra que los padres no son aptos para el cuidado de proteger a los niños, y estos son guiados a una casa hogar, que evidentemente el juez tiene que aprobarlo. En dado caso de que los padres de familia no trabajan, es cuando los padres dependen económicamente de los niños, de la labor que hacen en las calles. Y por otro lado están que los niños de 9 a 12 años no están conscientes de que están siendo privados de sus derechos y explotados. Esto ha sido a base de que se les hace una evaluación psicológica en la que se dan cuenta de en qué condiciones ha estado el niño, qué ha pasado, qué ha sucedido, y esto ha dado valor de que normalmente ha sido por agresiones que han tenido y ha sido un entorno de violencia familiar por la que ellos piensan que han contribuido al estar expuestos a la venta de dulces o algunas otras derivadas de trabajo que pueden ser. Y luego algunos de los casos, ya sea padre o madre o ambos, no aceptan el apoyo del DIF. El DIF imparte talleres para que desarrollen alguna habilidad y puedan desempeñarla como una labor para trabajar, pero la mayoría de los casos no aceptan. Y por último tenemos los promotores. Estos son los que evidentemente se encargan de la prevención social entre estos niños, de las cuales son desde día, tarde y noche hasta las 12 de la noche, los cuales se les hace una serie informativa
en la cual avale los datos del niño, lo que son los nombres de los padres, el domicilio, y incluso si el niño lo desea puede ser trasladado a su casa, y ya pues a base de esto se les da notificación al trabajo social, en la cual ellos hacen la visita para ver las condiciones en las que está expuesto el niño, porque está haciendo todo eso, que no debe de ser apto para su edad. Tenemos las campañas de concientización y prevención, en donde la primera es México sin trabajo infantil. Esta campaña de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social se centra en sensibilizar a la sociedad y sobre todo a los empleadores sobre los efectos negativos que trae el darle empleo a los menores, a los infantes, y también las leyes y sanciones que estos conllevan. Como número 2 tenemos el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que esta fecha fue promovida por la Organización Internacional del Trabajo, en donde México lo utiliza para poder hacer estas campañas y que sea aún más visible. Como punto número 3 tenemos programas de apoyo económico para las familias vulnerables, y estos son muy importantes ya que nos evita que los menores abandonen la escuela y comiencen la vida laboral prematuramente. Además de que estos apoyos también se otorgan apoyos económicos en cuestión de salud y en cuestión de alimentos. En cuestión de salud se proporcionan apoyos psicológicos, y en la cuestión de los alimentos se los proporciona apoyo económico para que les brinden los alimentos necesarios a los menores para que puedan desarrollarse. Bueno, asimismo, en el cuarto establece que el fortalecimiento de la educación en áreas de alta incidencia, así como la inversión educativa de calidad de las zonas rurales imaginadas. El 5, son programas de retención escolar. Este establece que la capacidad que tiene el sistema educativo para retener al estudiantado en las aulas y que terminen sus estudios en los tiempos establecidos. Y por último, se ve el fortalecimiento de la legislación e inspección laboral, aumentando las inspecciones y penalidades. Esto se refiere a que existe un aumento en los trabajos de los locales para saber si hay un no trabajando ahí y sacarlo de ese trabajo para que siga estudiando. Por último, la conclusión. Queremos abordar la problemática implementando políticas públicas que fortalezcan el acceso a la educación y a la salud de los niños, y hacer énfasis en la sensibilización para cambiar las percepciones culturales, ya que en muchos de los casos nosotros estamos dándole seguimiento al trabajo infantil, dándoles el ingreso para que sigan en esa labor. Y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. ¿Ya? ¡Bravo!